Tribunal Supremo de Justicia en el exilio exigió a las Fuerzas Armadas capturar a Nicolás Maduro. El Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, en el exilio ordenó este lunes a la Fuerza Armada Nacional y a los órganos policiales detener a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Se ha ordenado a los componentes de la Fuerza Armada Nacional y a los órganos de Policía Nacional detener a Nicolás Maduro y ponerlo a la orden de este tribunal, dijo el TSJ en una rueda de prensa. Indicó que la firma del presidente, de la vicepresidenta y de los demás ministros no tienen validez pues no representan a la República de Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia en el exilio condenó a Maduro el 15 de agosto a 18 años y 3 meses de prisión por incurrir en delitos de corrupción. Pueblo de Venezuela y comunidad internacional. Con motivo del dispositivo de la sentencia de fecha 15 de agosto de 2018, emitido en la sede del Senado del Congreso de Colombia, correspondiente a la audiencia oral y pública del juicio que se siguió en contra de Nicolás Maduro Moro, la plenaria del tribunal, con la aprobación mayoritaria, declaró la responsabilidad penal individual de Nicolás Maduro Moro por la comisión de los delitos de corrupción propia y legitimación de capitales, imponiéndosele una condena de 18 años y 3 meses de prisión, así como el pago de una multa de 25 millones de dólares norteamericanos por haberse demostrado que recibió sobornos de la empresa Odebrecht, y la devolución a la República de 35 mil millones de dólares norteamericanos por el delito de legitimación de capitales. De igual manera, se declaró la inhabilitación política por el tiempo que dure la pena, y al haber sido condenado por delitos graves al país, el Tribunal Supremo de Justicia declaró la destitución del cargo de Nicolás Maduro Moro como presidente de Venezuela. Como funcionarios públicos, informamos que en el curso del juicio, la Fiscal General de la República no señaló al ciudadano Enrique Capriles Radonsky en los delitos cometidos por Nicolás Maduro Moro. En un órgano de prueba ofertado por el Ministerio Público y recibido por el tribunal se le menciona, lo que nos obliga, conforme al artículo 269, numeral segundo, del Código Orgánico Procesal Penal, solicitar la averiguación fiscal, a quien le corresponde por ley determinar como órgano competente, autónomo e independiente la investigación pertinente. Lo que señaló la ciudadana Fiscal General de la República y surge de las pruebas incorporadas al expediente es que personas como Maximilien Sánchez Arbeláez, Temir Porras Ponceleón, José David Cabello Rondón, Jorge Rodríguez Gómez, Elías Agua Milano, Jesse Chacón, Américo Alex Mata, Jorge Giordani, Nelson Merentes, General Rodolfo Clemente Marcos Torres, General Juan de Jesús García Tuzán, Jaimán Eltrudi, Gilberto Silva, Luis Eduardo Suárez, Fernando Magliacchio, Cristóbal Jiménez, José Can, entre otros, se desprenden suficientes elementos que hacen presumir en la participación de un hecho punible por el cual ha sido juzgado Nicolás Maduro Moro y por ello debe ser objeto de investigación por parte del órgano competente, que lo es el Ministerio Público a cargo de la doctora Luisa Ortega Díaz, a los fines de determinar si existen o no elementos para imputar. No obstante, ello no indica que se esté juzgando anticipadamente a tales personas. Este Tribunal Supremo de Justicia es garante del principio de presunción de inocencia previsto en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que las personas que aparecen señaladas como integrantes en la trama de Nicolás Maduro Moro y cualquier otro que surja de los órganos de prueba no fueron declarados culpables o responsables de delito alguno. El juicio cumplió las normas del debido proceso, contó con la autorización expresa de la Asamblea Nacional. Incluso se incorporó como prueba un informe enviado por la Comisión de la Contraloría de la Asamblea Nacional referido a la investigación parlamentaria del caso Odebrecht. Resaltamos que este Tribunal Supremo de Justicia ha sido reconocido como legítimo por la misma Asamblea Nacional desde el mismo momento en que los magistrados se integraron como tribunal e iniciaron sus actividades en la sede de la Organización de Estados Americanos,
según misiva enviada por la Presidencia de la Asamblea Nacional, razones por las cuales el Tribunal Supremo de Justicia viene cumpliendo su deber con el pueblo de Venezuela. Es importante destacar que la esencia de la decisión es la determinación de la responsabilidad penal individual, donde se condena a Nicolás Maduro Moro por la comisión de delitos graves contra el pueblo de Venezuela y el hecho de que no ejerce legalmente la presidencia. Por lo tanto, no obliga a Venezuela, no representa al pueblo. Su firma, la de los vicepresidentes y ministros, no comprometen a la República Venezolana. El tribunal, una vez emitido el fallo, pasa a la ejecución inmediata del mismo. Por ello, se ha ordenado a los componentes de la Fuerza Armada Nacional y a los órganos de Policía Nacional procedan a detener a Nicolás Maduro y lo pongan a la orden de este tribunal venezolano. El Tribunal Supremo de Justicia está trabajando todos los días para que se logre la libertad de nuestro pueblo y no descansaremos hasta lograr el retorno del Estado de Derecho y por ende la democracia. Pedimos a Dios proteja a nuestra querida Venezuela. Gracias. Más de 147.000 venezolanos ingresaron a Chile en el primer semestre del año. Más de 147.000 venezolanos ingresaron a Chile durante el primer semestre de este año, cifra que se acerca a los 177.000 que lo hicieron durante todo el año pasado, de acuerdo a la policía. Según un reporte de la Policía de Investigaciones de Chile, PI, publicado por el diario La Tercera, entre el 1 de enero y el 31 de julio, 147.429 venezolanos ingresaron a Chile. En todo 2017, lo hicieron 177.347 personas de esa nacionalidad. Los números consolidarían a Chile como cuarto destino de la migración venezolana en América Latina detrás de Colombia, Ecuador y Perú. Del total de venezolanos que ingresaron a Chile en el primer semestre, 9.626 lo hicieron con la llamada visa de responsabilidad democrática que impuso el gobierno del conservador Sebastián Piñera el 16 de abril pasado. Al hacer el anuncio, que incluyó también la imposición de una visa de turismo para contener la migración haitiana, Piñera dijo que la medida se adoptaba tomando en consideración la grave crisis democrática que atraviesa Venezuela, país que acogió a muchos chilenos que buscaban refugio en sus fronteras durante la dictadura de Augusto Pinochet, 1973-1990. La visa, que debe ser exigida en los consulados de Chile en Venezuela, otorga a los venezolanos un permiso por un año, que les permite acceder a un contrato de trabajo en el país, prorrogable por otro más antes de poder pedir la residencia definitiva. En total, de acuerdo a las cifras del diario La Tercera, en el primer semestre 64.932 venezolanos pidieron este visado, aunque la mayoría, unos 42.000, todavía se encontraba en trámite. Chile se adelantó al resto de países sudamericanos en implementar la visa. Pese a ser criticada en un principio, esta ha demostrado ser eficiente para que los venezolanos que tengan problemas puedan emigrar, dijo a La Tercera, Rodrigo Uvilla, subsecretario del Interior del gobierno chileno. La medida fue adoptada en el marco de una nueva política migratoria creada por el gobierno en un intento de ordenar la casa tras la aceleración en el flujo de extranjeros. En los últimos 4 años el número de migrantes pasó de 40.000 a cerca de 1,1 millones en un país de 17 millones de habitantes. La ONU señala que más de 2,3 millones de venezolanos viven en el extranjero, 7,5% de la población. De ellos, más de 1,6 millones salieron de su país a partir de 2015 ante el recrudecimiento de la crisis económica y política de la otrora próspera nación petrolera, según la organización. ¿Qué pasa con los venezolanos que llegaron tarde y no pudieron entrar al Perú? Acelere. Era el grito entre lágrimas de una mujer con su bebé en brazos. El tiempo pasaba cada vez más rápido y la meta parecía alejarse. Según los cálculos de los venezolanos que se habían montado en los buses del corredor humanitario facilitado por Ecuador, llegarían a la frontera antes de la medianoche del viernes. De esa manera lograrían ingresar a Perú antes de que entrara en vigencia la exigencia del pasaporte. Sin embargo, en cierta parte de la ruta entre Quito y la ciudad fronteriza de Huaquillas, se dieron cuenta que estaban tardando más de lo usual.
fue cuando comenzaron los gritos, las lágrimas y la desesperación. Los venezolanos que iban en los buses sentían que el gran objetivo se les escapaba de las manos por un puñado de horas después de semanas de travesía. Cuando llegaron, a las 4, les confirmaron el peor de sus temores. Sin pasaporte no había paso. ¿Y ahora qué? Se estima que fueron más de 500 los venezolanos que no lograron ingresar a Perú dado que no contaban con pasaporte. Sin embargo, unas horas después de que entró en vigencia la disposición peruana, este sábado, BBC Mundo constató que en el puesto de control migratorio de Huaquillas, lado ecuatoriano, ya no quedaban más que unas decenas de ellos. Son aquellos que esperan ser recibidos en Perú en calidad de asilados, lo que les permitiría ingresar y permanecer en ese país al menos un año. Preparan café caliente en ollas y comparten piezas de pan que les entregaron organizaciones de ayuda humanitaria instaladas en el lugar. Existe buen ánimo entre ellos, pero admiten que la incertidumbre sobre su futuro los asfixia cada vez más. Duermen en carpas y lo seguirán haciendo, según ellos, todo lo que sea necesario hasta que se pueda solucionar su situación. Llegar hasta las puertas mismas de Perú les costó toda clase de sacrificios y no quieren rendirse estando tan cerca. Yo espero que nos permitan entrar. Esa es nuestra esperanza, que nos den el asilo, afirma José Olivera, un joven de 23 años. Ser recibidos en esa calidad es una de las 3 opciones que les quedan a los venezolanos que no llegaron a tiempo. Las otras 2 son quedarse en Ecuador y entrar a Perú como ilegales esquivando controles migratorios. Ninguno de los consultados considera retornar a Venezuela como una opción. La ilegalidad. Olivera señala que muchos de sus compañeros de viaje optaron por buscar una ruta alternativa para entrar a Perú. Los buses ecuatorianos llegaron 4 horas tarde y los venezolanos que viajaban en ellos descendieron entre lágrimas y frustración. Cuando les confirmaron que no los dejarían entrar, comenzó a circular un dato. No muy lejos existen otros pasos que llevan a la ciudad peruana de Aguas Verdes. Para allá se fue la mayoría, indica Olivera, mientras toma un sorbo de café. En las últimas horas, el gobierno peruano informó que redobla esfuerzos para evitar que coyotes, personas dedicadas al tráfico de personas, trasladen venezolanos a su territorio. Ese fenómeno ya se produjo en la frontera entre Colombia y Ecuador cuando, la anterior semana, el gobierno ecuatoriano determinó exigir pasaportes a los migrantes. Las autoridades de ambos países desconocen aún si la mayoría de los venezolanos que llegaron tarde decidieron retornar a Huaquillas o tomaron la opción de la ilegalidad. Se estima que hasta el momento son 350.000 los venezolanos en Perú. Quedarse. Daniel León lleva 20 horas sentado frente al puesto migratorio. También llegó tarde, pero tomó una opción distinta a la ilegalidad o a la solicitud de asilo. El joven de 21 años optó por quedarse en Huaquillas, la esperanza de ingresar a Perú se terminó para él. Tampoco tenía nada seguro allá, entonces mejor quedarse acá, cuenta el nacido en Caracas. Lleva tanto tiempo sentado en ese lugar porque un conocido que ya lleva meses viviendo en esta ciudad le dijo que podía quedarse con él y le ayudaría a conseguir trabajo. En Perú tengo familia, pero aquí es posible que tenga trabajo, señala León. Su caso no es el único. Huaquillas es una ciudad pequeña, pero con intenso movimiento durante el día. Los comercios se multiplican debido a ser un paso fronterizo y en muchos de esos lugares se encuentran venezolanos contratados, posiblemente por menos dinero que el que se paga a los ecuatorianos. También están en las calles vendiendo caramelos o refrescos. En los últimos meses, para la población de esta ciudad se volvió algo normal ver a grupos de migrantes de Venezuela avanzar por sus calles cargando maletas enormes y hasta mascotas rumbo al paso fronterizo. A veces viajan tan cargados que todo lo que llevan no entra en un taxi. Para no pagar un segundo, prefieren seguir a pie. Ya es de noche y el conocido de Daniel León no le contesta los mensajes que le envía por WhatsApp. Él se aferra a la esperanza de que va a aparecer en cualquier momento, pero la incertidumbre lo atormenta. Como a tantos venezolanos que llegaron hasta acá.